Somos 88.1 aquí en Caracas, la primera en el dial adulto joven, y también desde 97.1 la FM de Barlovento para el litoral mirandino en Río Chico, que también nos sintonizan simultáneamente a través del circuito adulto joven. Bueno, ya continuando, como les habíamos dicho anteriormente, uno de nuestros invitados especiales para el día de hoy es el doctor Ulises García. El doctor Ulises García, bueno, vamos a saludar también a los seguidores del doctor Ulises García, que por cierto está haciendo un en vivo acá en su cuenta de Instagram, @Dr. Ulises J. García. Saludos cordiales para ustedes también, para cada uno de los oyentes de 88.1, la primera en el dial. El doctor Ulises es médico cirujano egresado de la Universidad Central de Venezuela, de la Escuela Luis Racetti. Tiene un posgrado universitario en traumatología y ortopedia en la UCB, en el Hospital General del Oeste, Magallanes de Catia. Es especialista en hombro, rodilla y cadera. Es coordinador del tercer año de posgrado y clínica de hombro del Hospital Domingo Luciani. Se desempeñó hasta el año 2022 y actualmente con sus consultas privadas en traumatología en el Grupo Médico Santa Paula, la Clínica Santiago de León y Clínica Piedra Azul. Bueno, el tema para conversar con el doctor Ulises García, y se los voy a describir. A ver, seguramente muchos de ustedes se levantaron un día con ese pie derecho o con ese pie izquierdo. Pero esto no tiene que ver con lo que estábamos diciendo, que si se levanta con el pie izquierdo o pie derecho de mal humor o de buen humor. No. Resulta que cuando ponen el pie en el piso para levantarse de la cama, sienten un dolor en el talón. Y dice, ¿pero qué es esto? ¿Será ácido úrico? ¿Será que me golpeé? ¿Será que no sé, me clavé ahí una estillita? ¿O será que hay un vidrio que tengo en el talón? ¿O será, bueno, X, como se le dice, una piedra en el zapato? Algo incómodo para caminar. Y resulta que, bueno, venimos haciendo las cosas como no son, con el zapato, en fin. Y bueno, aparece el dolor en el talón. Vamos a conocer más sobre esta patología denominada, doctor Ulises García, la patología, el espolón, como se le dice en buen criollo, ¿no? Pero su término médico, fascitis plantar, ¿no? Bienvenido, doctor Ulises García, a Conexión Positiva. Nos encanta recibirlo, darle la más cordial bienvenida, porque esto es importante. Cuando hay dolor en alguna de las extremidades, en los huesos, en fin, siempre es bueno tener claro qué se debe hacer, qué no se debe hacer, por qué se producen las enfermedades. Exactamente, ¿qué es lo que se conoce un espolón, como un espolón? Bueno, en principio, muy buenas tardes a ti, muy buenas tardes a todos tus oyentes. De verdad, sumamente agradecido por la invitación el día de hoy. No, para nosotros es un honor. Y bueno, el espolón calcáneo, que es como lo conoces. Espolón calcáneo, correcto. Ese dolor del espolón que llaman, en realidad es la fascitis plantar. Es conocido o entra dentro del grupo de las talalgias. Talalgias es dolor en el talón, de los cuales el más común, el más conocido, es esa fascitis plantar. Ese es un dolor que ocurre o que aparece en personas de mediana edad. Okay. Generalmente son personas activas, donde se puede ver estamos hablando con más frecuencia. 35 para adelante, 35, 40 años en adelante. Son personas, generalmente activas, que comienzan a presentar el dolor de manera, no es brusca, sino va aumentando a medida que pasan los días, y por lo general es más doloroso de un lado que de otro. La causa, hasta el día de hoy, las causas son poco conocidas. ¿Cómo qué tipo de dolor? No sé si se puede describir, ¿no? Sí. Yo entiendo que no es fácil, ¿no? Pero de acuerdo a lo que dicen los pacientes, ¿no? Bueno, la literatura y los pacientes. Y la literatura, correcto. Sí, los pacientes mismos lo describen como un clavo caliente. Un clavo caliente. Como cuando la persona se para, porque de hecho el dolor es es usualmente en la mañana. Okay. Al incorporarse. O sea que lo hice bien en la presentación, cuando usted se levanta. Al levantarse, correcto. Qué bueno. Con el pie izquierdo o derecho, pero el dolor es, el paciente lo
lo compara con un clavo caliente, haber pisado un clavo. Entonces, claro, en lo que el paciente comienza a tener actividad en el día, ese dolor disminuye. Sí, pues en el día puede bajar el dolor y con el reposo, si el paciente se siente y se vuelve a incorporar, es que aparece otra vez el dolor. Entonces es muy característico. Ese dolor es en la parte interna del talón como tal. Ok, ¿y a qué se debe? ¿Por qué ocurre? El origen es, hoy en día todavía se discute mucho. Es difícil saberlo. Se cree que uno de los mecanismos es justamente el mecanismo de polea. Okay. Porque la fascia es, vamos a imaginarlo como una guaya que pasa por una polea. Esa guaya va a pasar del talón hasta los dedos del pie, en la parte de abajo, en la planta. Y eso es lo que mantiene el arco plantar, lo que uno llama el arco. Entonces eso constantemente está en tensión. Y dependiendo del uso, podría ser el abuso, entonces se cree que eso genera una gran tensión en su origen, que es esa zona del calcáneo del hueso del talón. Entonces esa sobrecarga repetida, lo que se dice es que genera una rotura microscópica de la fibra, y ahí entonces se convierte en una inflamación crónica en el sitio. Ahora queda como esa rotura como una astillita, algo así, ¿no? Que eso es lo que produce el dolor. Imaginemos que son un grupo de fibras de una tela y se empiezan a romper varios hilos. Entonces eso genera que sangre. Y después entonces estamos hablando de esa inflamación en principio como si se estancara. Entonces no avanza, se mantiene la inflamación sin reparación. Y eso es lo que cronifica o hace más crónico el dolor. Según las estadísticas, hay diferencias entre la mujer y el hombre. Es decir, ¿lo padece más la mujer, lo padece más el hombre? Eso depende de la literatura consultada. Hay literatura que dice que no hay diferencia significativa. Hay otras que dicen que es más las mujeres. De verdad que no. Por ejemplo, en experiencia en la consulta, en su vida profesional, doctor Ulises. Bueno, en experiencia sí se cumple la mediana edad, sí se cumple las personas activas y no veo... ¿Más pacientes femeninos? No lo veo. Sí lo veo, son personas que están activas o que pasaron de una vida quizá un poquito más sedentaria a comenzar una actividad. Entonces ahí puede ver, incluso no se han hecho estudios comparando el tipo de pie. Estar mucho tiempo de pie. Sí, entonces a lo mejor trabajaba sentado, y tiene ahora una nueva actividad que es más horas de pie. ¿Eso pudiese producir? Eso pudiese ser un predisponente o una causa. De la fascitis plantar. Estamos conversando con el doctor Ulises García. Él es traumatólogo, y a propósito de la patología, pues la sintomatología, denominada el espolón calcáneo o fascitis plantar. Así es, que es ese dolor que se siente en el talón, y muchas veces uno piensa y dice, bueno, ¿será que tengo alguna astillita, algo que pisé y bueno, se clavó ahí en el talón? ¿Qué será lo que tengo? Y la persona camina como que estuviera algo coja, ¿no? Correcto. Porque no puede afincar otras instancias, otras vías, ¿no? Correcto, tiene que ser la última opción, porque eso implica intervenir una de los arcos principales o de función principal de la mecánica del talón, entonces del pie como tal. Es decir, que sea un dolor insoportable, la persona ya, no sé, esté en unas extremas, ¿no? Correcto, no, y que haya fallado todos los tratamientos previos, claro, los protocolos de tratamiento previo. Por ejemplo, ¿cuáles serían esos primeros protocolos? ¿Qué pudiésemos hacer? Bueno, en principio, ver justamente cuál es la actividad de la persona que está consultando, cuál es el tiempo de evolución, si esto tiene poco tiempo, si tiene mucho tiempo. Normalmente cuando uno interroga a la persona, empieza a ver que efectivamente hubo cambios en el tipo de trabajo o actividad. Son personas que están quizá más tiempo de pie. También consulto, se pregunta sobre el tipo de calzado. El tipo de calzado es importantísimo. Ok, ¿por qué? Porque eso lo converso yo con los pacientes mucho. Hoy en día hay muchísimos calzados en el mercado de todas las marcas y precios, pero muchas veces el calzado quizá de menor
menor precio. Es un calzado que tiene muy poca tecnología o la calidad no es la mejor. Okay. O sea, estamos hablando de un diseño, un mal diseño, estamos hablando de calidad, de materiales de poca calidad que van a alterar totalmente la mecánica de la pisada. Ajá, pero ¿cómo entender eso? ¿Material de poca calidad? ¿Qué significa esto? ¿Por qué produce entonces problemas? Me refiero a la calidad de amortiguación. Correcto. El zapato, el tacón, no sé. Sí, el diseño en cuanto a la altura, o sea, Okay. lo que debe tener la parte del tacón para poder distribuir mejor lo que es la carga sobre el pie. Ok. Por supuesto, la amortiguación, el impacto, o sea, la capacidad de amortiguar, el impacto de la pisada y del peso como tal, la duración de ese material. Porque yo puedo tener un material que amortigua muy bien la pisada, pero dura muy poco. Ya. Por la calidad. Entonces eso se va a reflejar. Quizás uno, como se dice en buen criollo, al ojo por ciento lo ve muy bonito el zapato. Correcto. Todavía, pero no cumple su función. Correcto, lo ve muy bien. De hecho, sobre todo en el mundo de los corredores, y es conocido, pues las mejores marcas, todo calzado estamos hablando que puede durar máximo 500 kilómetros de uso. O sea, un zapato que puede estar muy bien visto como tal, su aspecto exterior, pero ya su capacidad de amortiguación, el diseño de su plantilla, ya perdió Todo calzado debe tener algo de taco, pues de tacón. Precisamente para evitar eso, el espolón. Sí, justamente todo ese calzado que modifica la pisada natural, ya estamos hablando que puede ocasionar eso, pero un calzado que sea, como yo le digo a los pacientes, muy planito. Ajá, exacto. Que tenga poco tacón y que además, al ser planito, tenga una muy mala amortiguación. Ajá. En una persona que está mucho tiempo de pie. Uno siente como que no tiene zapatos, ¿no? Exacto. Que está como en el piso. En el piso, así Correcto. es. Entonces, ¿eso qué va a llevar? Bueno, probablemente a un estrés sobre esa fascia, sobre esa guaya que yo hablaba antes, y no es que sea el causante, pero va a predisponer a que eso Fíjate que la gente dice, ay, qué livianitos son estos zapatos, qué ricos son, pero por otro lado pueden causar problemas. Podrían causarlo. Correcto. Fíjense ustedes, este es uno de los aprendizajes que nos está dejando el doctor Ulises García, y es precisamente eso, a la hora de comprar zapatos en oportunidades. Obviamente hay que tomar en cuenta el presupuesto del bolsillo, pero en la medida que si hablamos de rentabilidad, es mejor comprar un zapato de buena calidad. Podría costar obviamente un poco más costoso, más caro, pero evita las consecuencias. Exactamente, los futuros inconvenientes. Ok, ya el paciente tiene el espolón. Se hace se le envía un primer tratamiento, digamos. Bueno, vamos a revisar los zapatos, cambia los zapatos. Me imagino algún tipo de ejercicios, de terapia para ello. Sí, el tratamiento va por fases, ¿no? Entonces, la primera fase es buscar desinflamar esa fascia, tanto medidas físicas como puede ser el calor, lo que es termoterapia, algunos ejercicios de estiramiento de la fascia. Mucha gente tiende a ponerse vendas. Eso es contraproducente, ¿no? Que vamos a presionar para que baje la hinchazón. No, en este caso no tendría ningún... piensa que es algo del hueso como tal y una venda, nada de eso. No, correcto. Una persona podría vendarse porque en algún momento podría sentir algo de alivio, pero no estaría mejor, no le estaría dando ningún tipo de mejoría o de sanación. No, para nada. Para nada. Ok, no funciona entonces el zapato. Hablando de zapato, ¿qué pasa con las mujeres que, tienen que usar tacones? Y sobre todo, ¿qué tipo de tacón se pudiera recomendar para evitar eso, ¿no? En el caso de la mujer, ¿no? El tacón, hay dibujos que uno puede ver que tacones muy elevados, literalmente el pie sufre. Ya, las sandalias, que usan muchas sus sandalias, ¿qué tipo pudieran ser? Hay unas que dicen que con plataforma, sin plataforma, con tacón, sin tacón, en fin. Yo siempre recomendaría que tuviéramos un calzado que tenga, o sea, que se le busque sobre todo la parte de la amortiguación, que tengan cierto tacón, cierta elevación en la zona del retropié, e insisto en la calidad de ese calzado. Personas que les gusta andar descalzo en casa, ¿eso es sano?
Bueno, en teoría nosotros deberíamos estar preparados para andar descalzos. Nosotros no deberíamos por qué necesitar calzado. Es algo natural. Correcto. También es cierto que la evolución nos ha hecho ir... o sea, tenemos pisos siempre ahora más regulares, por tanto nuestros pies, si se quiere, se ha ido adaptando a eso. Pero en el paciente que tiene una fascitis plantar, lo más recomendable es que se mantenga calzado, justamente buscando esa amortiguación para tratar de alguna manera de disminuir la tensión sobre esa fascia y permitir que ella pueda cicatrizar, porque el final de esto es que cicatrice. Así es. Bueno, a nivel de terapias, ejercicios, bueno, ya hay algunos que se puedan indicar, ¿no? Sí, son ejercicios básicos de estiramiento de la fascia y de estiramiento sobre todo de los gemelos, porque los gemelos intervienen, pero se recomienda que sea de la mano de un equipo de fisioterapeuta. ¿Y qué tal con la infiltración? ¿Es necesario? Que la gente dice, ay, seguro me van a infiltrar. Seguro. No sé, ¿cómo? Primero, ¿qué es eso? ¿Qué es la infiltración? La infiltración con corticosteroides es la aplicación directa de esteroides en la zona de la fascia. ¿Cuál es la intención? La intención es desinflamar el punto de la fascia, que va a permitir que el paciente haga su ejercicio, haga su terapia y como buscar que recupere. Eso tiene una contraparte o un efecto secundario, que el abuso en el uso de los corticosteroides en las infiltraciones puede llevar a la rotura de la fascia plantar, y eso conlleva la alteración de la mecánica y puede ser peor el remedio que la enfermedad. Además que dicen que es muy doloroso, ¿no? Y sí, es sumamente doloroso. Entonces, claro, por eso insisto, por fases. La primera fase es manejar la inflamación con medidas básicas como antiinflamatorio, reposo, cambio de calzado, uso de plantillas que lleven a la amortiguación. Algo para mitigar el dolor también, etcétera. Y eso puede combinarse o no. Generalmente se recomienda con fisioterapia, que es el que le va a permitir ese complemento en el manejo del estiramiento de la fascia. Y están también las ondas de choque, que hay literatura que lo apoya, en su mayoría la apoya y tiene con muy buenos resultados. Y hay otra literatura que dice que no hace mayor cosa. Sin embargo, yo apoyo, yo apruebo, pienso que lo recomiendo, pues. Nos queda muy poco tiempo, doctor Ulises García, nuestro invitado del día de hoy, traumatólogo. Entonces, quedamos en que el reposo no es lo más recomendable, por aquello que decía, bueno, la persona se levanta en las mañanas, pero cuando empieza ya a caminar pudiera mermar el dolor. O sea, no es entonces indicado que sea un reposo porque tengo un espolón, ¿no? No, sí puede ser indicado dependiendo de la actividad de la persona. De alguna manera hay que disminuir la presión, el estrés, el trauma sobre esa lesión. Y por supuesto, tiene que disminuir el tiempo de pie. A pocos pacientes, pero ha requerido inmovilización. ¿La alimentación influye allí en eso? No. ¿O se recomienda cambio de alimentación? Si se come muy salado, no sé, o mucha carne roja, nada. No, ahí estaríamos entrando en otra causa de dolor en el talón. Ya no sería ese caso de espolón, o mucho calcio, sobrecalcificación, nada con... No, porque antes se creía que el espolón como tal, el espolón se le dice espolón porque parece la espuela de un gallo. Se creía que, claro, eso cuando en algunos pacientes se ve largo, creen que eso genera el dolor. Se hicieron estudios donde se ve que pacientes con espolones mucho más grandes no hay dolor. Entonces se ve que eso no tiene nada que ver con el dolor. Bueno, muchísimas gracias, doctor Ulises García. Nuestro primer invitado especial del día de hoy, médico traumatólogo con posgrado en especialidades de hombros también. Muy bueno, que ya vamos a hacer otro programa en otra oportunidad. Buen motivo para volverlo a invitar, doctor Ulises García, y hablar sobre el tema del hombro, que es muy importante. Saludos cordiales. Despedimos la transmisión para la FM de Barlovento 97.1 en el litoral mirandino, en Río Chico, que retransmite este programa Conexión Positiva. Nosotros vamos a quedarnos aquí en Caracas con más de Conexión Positiva. Vamos al corte de la radio. Las redes sociales, doctor Ulises García. Correcto. ¿Cuáles son? Doctor Ulises García C. Doctor Ulises J. García DR. Ulises J. García C. Ulises J. García C en Instagram. Correcto. Twitter. Ulises J. García C. ¿Algún correo electrónico? Lo mismo, ulisesjgarciac@gmail.com. Y las consultas